Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Shalom a todos. Estamos aquí otra vez para compartir de la parashá Vayera, la cuarta parashá ya del ciclo de este año, del año 5783, que, que bueno, que ya lo hemos iniciado y que vamos, creo que como aviones, como aviones, como decimos por acá en Chile, con la vida. Porque es la mejor forma también de tomar la vida, las circunstancias, lo que haya, lo que tengamos, no sobre nosotros, porque no está bien decir sobre nosotros, no, creo que nosotros debemos estar sobre las cosas que hay, por lo menos en conciencia, debemos tener nuestra conciencia que está por sobre las situaciones negativas que pueden estar ocurriendo en el mundo. Entonces, eso hace también que nuestra vida, que a ver, que el sistema natural, la luz simple, el Or Pashut, trabaje a nuestro favor, trabaje a nuestro favor porque nuestra conciencia está encaminada justamente en ese sentido. Y creo que me sirve esto que estoy diciendo como introducción para lo que quiero comentar de esta parasha, que es muy interesante. Eh, Bueno, por dónde va nuestra conciencia en sí, por dónde llevamos nuestra conciencia superior, el sistema que llamamos Dios, esta luz infinita, inteligente, nos lleva por la vida. Pero antes de partir de lleno con la parashá, quiero decir lo siguiente, que vamos a dedicar esta clase de parashá Vayera, en memoria y honor y elevación del alma de la madre de una de mis estudiantes de Kabbalah, que es Lucy, y la madre se llama la señora María Socorro, hija de Margarita. Así que esta clase será dedicada en ese honor y para la elevación de su alma de María Socorro, hija de Margarita, como ya he dicho. Ahora partimos. Bien, esta para allá, Bayerá, para mí, a ver, hay tantas parashot, en realidad son 54 y todas están llenas de perlas. Esto es lo extraordinario que tiene la Torá, que tiene los escritos que conocemos como escritos sagrados, eh, que están llenos de perlas, llenos de diamantes, cuando hemos aprendido y cuando estamos aprendiendo, porque nunca aprendemos a hacer esto todo, cuando estamos aprendiendo a extraer de ella lo que contiene en sí para nosotros. Entonces, esta para allá, eh, como la anterior, la Parashat Les Lejá, que a mí me entusiasma mucho esa Parashot, no sé, siempre he tenido como una conexión muy particular con, con la historia de Abraham, con la historia de este patriarca del pueblo hebreo, y que llegó a ser no solo un referente para el pueblo hebreo en sí, sino un referente mundial. ¿Ah? Porque ya hemos hablado un poco que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios infinito, es un Dios universal. No estamos hablando aquí de un Dios tribal, de una tribu en sí, no, estamos hablando del Dios universal, el Dios que ha hecho todo lo que existe, que todo proviene de Él, que todo está contenido en Él, todo es por Él y todo es sustentado por Él constantemente. Entonces estamos hablando de un ser que ni siquiera sabemos qué es. Eh, confunde un poco a la gente y a través de la historia ver que en la Torá y en los escritos aparece un personaje con el nombre Yuhei Bab-Hei, con el nombre de las cuatro letras, físico, con apariencia física. Y eso lo voy a decir así de pasada, porque en realidad la clase no es de eso hoy. Es algo que tenemos que saber, y poco a poco los ojos tienen que irse abriendo de todo el mundo para entender lo que siempre ha estado aquí, lo que siempre ha estado en la Torá. Esto que estoy mencionando no es algo que, eh, digamos que no ha estado aquí, está en la Torá. Lo que pasa es que el pensamiento del hombre ha ido madurando poco a poco, y poco a poco el ser humano ha ido
digamos, profundizando un poquito en este tipo de cosas. Y poco a poco la verdad que está escrita aquí está saliendo a la luz, porque muchos han querido ocultarla, han querido ocultar la verdad que contiene la Torá, que contiene todas las escrituras. Pero aquí está toda la historia del hombre, aquí está toda la historia de las generaciones humanas, incluida las generaciones anteriores a las nuestras, es decir, no me refiero a la generación de 50 o 45 años, una cosa así, que es más o menos lo que dura una generación en los términos generales, sino me refiero a las humanidades antes de la nuestra, antes del diluvio, antes de la creación de Adán, hubieron otras humanidades en este planeta. Porque estamos hablando, como digo aquí, de un ser que no sabemos ni siquiera qué es. Cuando hablamos del Dios infinito, que es el verdadero Dios que abarca todo, del que he estado hablando, de que Él contiene todo en sí, estamos hablando de un ser que no podemos saber cómo es, qué es. No tiene nombre, no tiene nombre, porque si ponemos un nombre es algo limitante, independiente a que el nombre tenga un significado muy extraordinario, como el Yuhe Babhei, por ejemplo, que es un nombre que abarca los tiempos pasado, presente y futuro, están contenidos en el nombre este. Pero, eh, y otro nombre que es muy interesante, que es revelado también, que es Ejie, el nombre que le es revelado a Moshe en la zarza. Ese nombre está relacionado con seré lo que seré. Son nombres que contienen cosas que también nos cuesta mucho comprender, pero son nombres que nos están indicando cierta cualidad del infinito revelada para nosotros, para nuestro beneficio. Pero cuando hablamos del que contiene todo, de donde proviene todo, de donde provino todo y es sustentado todo, es algo que no sabemos qué es. Nuestra conciencia llega a un tope, digamos, a un techo en el conocimiento, en el acercamiento desde el punto de la Kabbalah. Ahora estoy hablando un poquito de Kabbalah. Desde el punto de vista de la Kabbalah, cuando vamos ascendiendo en los estados de conciencia superiores, los mundos, los olamot superiores, que fueron emanados y fueron viniendo en concatenación hasta llegar al mundo en que estamos nosotros aquí, vino la luz infinita reduciéndose poco a poco, como si fuera literalmente un reductor de energía, un transformador de energía, que viene bajando la potencia energética eh, hasta llegar al mundo en que estamos aquí, a este mundo simple, este mundo, bueno, simple entre comillas, ¿no? Este mundo físico de gran densidad en que tenemos un cuerpo físico y que nuestra alma, como dije en la parasha pasada, que nuestra alma está exiliada en el cuerpo físico que tenemos, está aprisionada. Y entre los trabajos que estamos haciendo nosotros acá, que, que hacemos constantemente, es justamente ir liberando nuestra Neshama, porque nuestra Neshama, que es nuestra parte más elevada de las cinco partes que tenemos en la estructura del alma, es aprisionada por las dos almas primarias. Es algo que yo siempre voy a estar comentando, esto que acabo de decir, porque, porque es necesario que lo haga, para que lo vayan entendiendo ustedes y vayan entendiendo qué somos en sí, qué somos realmente los seres humanos, ¿eh? Que no somos un simple costal eh, un saco de huesos, de carne, tendones. Eso es el envoltorio simplemente, somos mucho más. Entonces, las dos primeras energías que tenemos son las que aprisionan y las que no dejan, en muchos casos, que el alma superior haga su propósito con el que está aquí, con el que ha sido enviada aquí a modo de exilio. Exilio, ¿por qué? Porque ya hemos dicho también en otras clases que fuimos creados no en esta tierra física en que estamos aquí, por lo menos en un lugar, a ver, podríamos decir en una dimensión eh, paralela a esta que
que nuestros ojos físicos no pueden ver y que también tiene unos nombres, pero eso ya es un tema más complicado con el tema de las tierras que son mencionadas en la Torá. Bueno, el punto es que esta luz, esta energía, llamémosle así, para que nos entendamos un poco el lenguaje humano, esta energía que nos contiene, es una energía que no tiene fin, que no tiene fin. Si cuando hablamos del sistema Dios, que está mencionado en la Torá constantemente, Dios, 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 ya es un sistema que para la mente humana es infinita. Imagínense ustedes el infinito mismo. Es por ello que el infinito mismo que contiene al sistema que llamamos Dios no tiene nombre, porque no podemos ponerle nombre a algo que no podemos entender, que no podemos comprender en sí. Y llegamos a un punto de una esencia que tiene esta luz, este infinito tan grande que se llama Asmut, y que de ahí para adelante no podemos entender nada. O sea, de ahí entrando, topando con ese techo llamado Asmut, no podemos entender nada, absolutamente nada, por lo menos por ahora en este cuerpo y en esta conciencia que tenemos. Ni los más grandes sabios, ni los más grandes cabalistas y sabios de cualquier naturaleza o de cualquier lugar del mundo, porque gente que conoce de esto lo hay por todos lados, ¿eh? Lo hay por todos lados. Esto no es patrimonio de una etnia, de un país en particular, no es patrimonio el conocimiento del infinito, del creador y cómo han venido las cosas a la existencia. No es un patrimonio así, sino que este conocimiento está regado por toda la tierra. Y hay grandes sabios en otras tradiciones, digamos, espirituales, que también conocen y entienden muchas cosas. Entonces, eh, estoy explicando esto porque confunde, como dije, a las personas ver que se aparece un ser, que se aparece un ser con cuerpo físico que lleva el nombre Yuhei y Bauhei. Es muy interesante esto y a la vez para la gente saber entender o poder llegar a pensar que Dios tiene un cuerpo físico es como muy raro, ¿no? Es como muy raro, es como un abrir de ojos muy fuerte, es como un despertar así, un sacudón, despertar con un sacudón, cosa que nos pasa acá en Chile a nosotros, porque cada cierto tiempo tenemos temblores, que para nosotros un sismo de 6.5, de 6, es un temblor acá, porque imagínense, estamos acostumbrados a que cuando tenemos un terremoto estamos hablando de 7 para arriba, de 7 en la escala Richter, no Mercalli, escala Richter, 7 para arriba, ahí ya nos salimos de la casa afuera y esperamos que pase la sacudida. Entonces, eh, tenemos un punto aquí de lo que estoy hablando en que eh, saber y entender o que llegue a nuestro oído de que Dios tiene un cuerpo físico, estamos hablando en ese sentido de que hay dos dioses. No, no hay dos dioses en sí. Uno es el mensajero y otro es el Dios. El infinito total que contiene todo es el Dios verdadero, el que tiene cuerpo, el que aparece, el que se aparece aquí, en este caso en la parashá que tenemos, que es la parashá Vayera. Eh, este aparece a Abraham. Entonces, por eso me estoy tomando un poquito de tiempo para explicar qué es lo que ocurre aquí, porque hay un personaje aquí, aparecen tres hombres, así está escrito en el pasaje de la Torá, que aparecen tres hombres cuando Abraham está en el calor del día, quiere decir más o menos en el medio del día, en el centro del día. Estoy entrando ya directo a la parashá y aquí voy saltando un poco, digamos como, a ver, yéndome un poco por las ramas, pero ya me voy a concentrar en los puntos que quiero comentar con ustedes. Y aparece un personaje que tiene el nombre, y de hecho Abraham se dirige a él nombrándole con el nombre Yud Hei Vav Hei, que son las cuatro letras del nombre sagrado. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que hay? Bueno, ¿Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo? ¿Tiene aspecto físico o no tiene aspecto físico? Cuando usted lee
en su Biblia lee el capítulo 1 del profeta Ezequiel, ponga atención a lo que ocurre allí. Aparece un personaje que viene sobre las aguas, aparentemente volando de alguna forma, y es un personaje que también tiene aspecto físico. Es conocido como el dios de la Merkabah. Y en realidad, en todos los pasajes en que aparece de esta forma, con aspecto físico, es conocido como el dios de la Merkabah. Y este es el mensajero que nos trae el mensaje del infinito, porque el infinito obviamente no puede hablar con nosotros. ¿Por qué no puede hablar con nosotros? Porque su infinitud es tan grande, es tan extra grande, es tan extra mega, que no tenemos palabras como definir qué es en sí. Entonces, ha creado todo un sistema de cómo maneja este mundo. Y este personaje que aparece aquí, justamente con el nombre, son tres hombres, está escrito aquí, tres hombres, que aparecen ante Abraham, eh, y uno de ellos viene con el nombre Yud-Heh Vav-Heh. ¿Quién eran exactamente? La tradición dice que eran tres ángeles de los que tenemos en las escrituras referencia, que uno de ellos era Mijael, el otro era Gabriel y el otro era Rafael. Esa es una de las interpretaciones que hay y que sabemos que puede ser absolutamente sí. Pero uno de ellos llevaba el nombre. Podemos llamar que eso en cierto punto era una especie de agencia divina, es decir, de un ángel del muy alto rango. Ángel, cuando hablamos de ángel, estamos hablando de un enviado, un mensajero, ¿eh? Un mensajero. Entonces, un ser de muy alto rango se presenta, es comisionado, digamos así, por el sistema Dios, es comisionado para que vaya donde Abraham y eh, vaya justamente en un día muy especial. No me voy a meter más en el tema de lo que es el Dios con cuerpo físico, porque es un tema muy largo, pero ya lo he dicho, ¿eh? Ya lo he dicho. Hay un ser que aparece aquí en las Escrituras que sí tiene cuerpo físico y que es llamado Dios y que lleva el nombre de las cuatro letras. Entonces, eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo, hay que entenderlo, tiene que ser esparcido, tiene que ser conocido, porque ya basta de esos engaños que hay, que esto es aquí, que esto es allá, el tema con la palabra Elohim, que siempre está el tema de la discusión, que la palabra Elohim es una palabra plural y que cuando habla de Dios, bueno, está hablando solo de uno. En algunos casos sí, está hablando de uno, pero en la mayoría de los casos la palabra Elohim es plural, absolutamente. Y eso ya no se puede seguir ocultando de ninguna forma, con intenciones religiosas, de manejos, eh, a ver, de controlar, no sé, algún conocimiento. No debe hacerse. La idea es que todos vayamos conociendo las verdades que están detrás de las escrituras, porque hay un montón de otras fuentes que vienen de tiempos antiguos, eh, de las épocas primarias, primigenias del hombre, que tienen muchas verdades allí y que coinciden con muchas cosas que están escritas en la Torá. Y la Torá, como dije, es un libro que está lleno de perlas en sí. Cuando vamos aprendiendo a conocer lo que está escrito en ella, vamos descubriendo cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. Y vamos descubriendo que muchas de las cosas que se pensaron en tiempos antiguos, que eran de una forma, no lo eran de esa forma, sino que es una interpretación que se fue dando, por ciertos temores, ciertos miedos que había en la humanidad y de los intérpretes y también de ciertas, tenemos que decirlo aquí, eh, ciertas manipulaciones en relación a este tipo de temas. Pero en la Torá está todo escrito, ¿eh? Está todo escrito, estos seres que vienen de otros mundos, estos que se les llaman, los alienígenas, los que se llaman los Elohim, los que se llaman los hijos de los Elohim, tema que no pudimos verlo, porque entenderán ustedes que las parashot, son muy extensas. Nos conectamos, nos podemos concentrar en un pequeño tema, pero hay tanto allí que no podemos abarcar. Demoraríamos años, muchos años en estudiar la Torá completa, los 5 libros escritos por Moisés. Y no acabaríamos, ¿eh? Es decir, podríamos hacer una pasada de versículo por versículo,
tratando de entender, de estudiar, de escudriñar en los niveles que tenemos y el conocimiento que nos es dado a cada persona. Cada persona tiene un nivel distinto de entendimiento, eh, y con años no podríamos comprender todo lo que está aquí, porque esto es infinito, ¿eh? Es infinito. Esto ha sido dado y viene desde los mundos superiores, dado para que tengamos el referente de dónde estamos parados, en qué mundo estamos parados, dónde estamos parados dentro de nosotros, quiénes somos nosotros. De hecho, la Kabbalah, la Kabbalah estudia dos grandes cosas. Una es Maaseh Bereshit, es decir, cómo fue traído el universo a la existencia. El otro es Maaseh Merkabah. Eso es cómo funciona el sistema que fue traído a la existencia. Son las dos grandes vertientes. Y dentro de ello está, por supuesto, cómo funciona el alma humana. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo funcionamos? Ahora sí que nos vamos a concentrar en la parashá, ¿eh? Eh, Parashá, Vayera dije. Bien, ahora eso era un poco como introducción que iba por ahí, ¿eh? Vamos, ¿qué dice la parashá? Vamos a leer el primer versículo y de ahí vamos a tomarnos, a agarrarnos para comentar. Capítulo 18 de Bereshit. Capítulo 18, versículo 1. Hashem se reveló en las planicies de Manré, estando él, refiriéndose a Abraham, sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Hashem se reveló, se reveló. Eh, ¿Se había revelado antes Hashem, el, el Eterno, al hombre, antes de esta revelación aquí? La respuesta es que sí. Se había revelado incluso también ya con el mismo nombre que aquí se menciona, el Yuhei Bauhei, y también con otro nombre que es el Shaddai, protector. Protector significa la palabra Shaddai, o una de las acepciones que tiene la palabra. Y ahora lo vemos aquí que aparece en un evento muy particular, porque Abraham tiene 99 años aquí, 99 años de edad, y ha sellado y ha hecho un pacto con el Eterno, que es el pacto con la circuncisión. Había sido circuncidado 2 días antes, este era el tercer día de la circuncisión. Había un, un tremendo calor en el día. Es como extraño. A ver si podemos ponerle un poco de contexto al texto que hemos leído. No leí todo lo que está aquí, porque es bastante lectura, nos tomaría mucho rato leer todo el pasaje de la parashá. Eh, pero Abraham, Abraham está en el tercer día de haber sido circuncidado, justamente el día en que toda herida que nos hacemos en el cuerpo, o cirugía, lo que sea que nos ocurra en el cuerpo, que tenga algún tipo de trauma, el tercer día es el día que más duele. Y, pero él estaba siempre en lo que él hacía de costumbre. ¿Qué es lo que era? Estar siempre en la puerta de su tienda, esperando a ver si pasaba algún transeúnte por ahí, alguien que pasara por... Era un lugar desértico, obviamente, lo que estamos hablando aquí, aunque estaba en un lugar, una planicie llamada la planicie de Manre, que habían seguramente un tipo de oasis, era un lugar con árboles, habían árboles allí, algunos dicen que eran robles, otros que eran encinas, bueno, lo que sea que haya habido allí eran árboles que producían o que daban a entender que era un tipo de oasis. Entonces, Abraham está en el calor del día con el dolor más fuerte de la cirugía que se había provocado y entendemos que en esa época no había anestesia, ¿no? No había los medios que hay ahora para que una cirugía de esa naturaleza para un hombre adulto no duela o tenga algún tipo de analgésico y evadir un poco el dolor. No, era simplemente así nada más, ¿eh? Seguramente tenían algunos medios de curación, porque siempre ha habido medios de curación y que daban su resultado, pero no con la efectividad de
de algún anestésico ahora actual. Entonces Abraham no la estaba pasando bien en ese momento. Y por esta razón es que algunos sabios dicen que Abraham se hace como merecedor de que sea visitado y que tenga esta revelación y que Yuhai Babhai se revele ante él porque él, a pesar de estar con ese dolor, que obviamente le causaba un poco de angustia, un calor espantoso, tremendo, que algunos sabios también interpretan que el mismo Eterno había dicho, bueno, voy a hacer que haya mucho calor este día, de modo que nadie pase frente a Abraham para que no esté él eh, en el sacrificio que yo sé que siempre está. ¿En qué? Esperando que pase alguien por allí para invitarlo a su tienda, a refrescarse, lavar sus pies y comer algo con él. Ese era su estilo de vida. Abraham tenía esa impronta personal en él, de la que ya hemos hablado, que el Eterno vio mucho antes en Noah, y por esa razón Noah también fue elegido para ser salvado del diluvio, porque el Eterno vio que en sus generaciones, vio en los genes, llamémosle así, en la genética de, de Noah, vio que aparecería este personaje llamado Abraham, que tendría esta empatía con su prójimo, con quien lo rodeaba. Bueno, eso por supuesto eh, es algo que el creador lo sabe, conoce todas las cosas, conoce toda la genealogía de cada uno de nosotros. Ahora, podríamos pensar que solamente con algunos personajes el creador tiene esa empatía de decir, ah, de este, va a salir el otro, y por esto voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces tendemos nosotros a hacer una especie de, a ver, de altares para ciertas personas, que sin duda Abraham tenía el nombre de mucho honor, grande, muy grande, no por nada ha llegado a ser llamado el padre de la fe, el padre de la emuná, de la confianza, de la verdad, porque emuná significa verdad. Eh, en- entonces, no solamente el Eterno lo hace con Abraham, no lo hizo con Abraham en ese momento, también lo hace con nosotros, ¿eh? También lo hace con cada uno de nosotros. Y esto debe ayudarnos, esto que voy a decir ahora, ayudarnos a tener una autoestima elevada. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas bajan su autoestima y se consideran como si fueran literalmente nada, como que no valieran nada, que no tuviera mucho sentido su vida en este mundo. Y claro, su autoestima baja a niveles, pero de gusano. Yo soy un pobre gusano que anda por acá. Y la gente no logra entender quién es realmente. Si está vivo esta persona, si usted está vivo, si yo estoy vivo, es porque Dios, el creador, ha decidido y ha entendido de que somos importantes en el mundo, de que este mundo, y no solamente importante, sino que este mundo estaría incompleto si usted y yo no estuviéramos en él. Somos parte de la completitud de este mundo, somos parte del trabajo eh, que tenemos somos parte de los obreros, llamémosle así en un sentido, elegidos para trabajar en este mundo de la densidad con un cuerpo físico. Entonces, Abraham está en esa condición eh, y ¿será que, como dicen los sabios, que por mérito a lo que está haciendo allí, es que se le aparece el Creador? ¿Es que se le aparece este ser? Y cuando Abraham lo ve, cuando ve estos dos personajes, él estaba sentado, dice, a la entrada de su tienda, y aquí hay algo muy interesante, ¿eh? Algo muy interesante, estaba a la puerta, eh, y hay una palabra en hebreo que es peta jaoel, peta jaoel. Las puertas, porque aquí vamos a entrar un poquito en algo más profundo de la paracha, porque lo demás que estaba diciendo era muy literal, todos ustedes creo que lo podían entender, estaba poniendo un poco de contexto. Petah Hawel es la entrada, es la puerta, es decir, eh, la puerta a la casa, en este caso de Abraham, en el sentido pachá. Pero esto también hace una alusión según la Torá del Rebbe de Nachman,
hace una alusión a lo que ocurre internamente en nosotros, en las puertas internas que tenemos. Beta Hawel, en este sentido, estaría relacionado con lo que ocurre en nuestro pensamiento, que entre un pensamiento, entre una decisión y otra, hay una apertura de puerta. Y como estamos en un mundo de dualidad, como estamos en un mundo de dualidad, nuestro pensamiento mientras no aprendemos y ascendemos y vamos subiendo nuestro estado de conciencia, nuestro pensamiento generalmente es gobernado más por el lado negativo, por el lado de lo que conocemos como el mal. Y toda puerta es como el inicio de un año, es como el inicio de un mes, como Rosh Hodesh, como Rosh Hashanah, que, eh, bueno, lo enseñé con mis alumnos, ahora lo digo para todos. Esos momentos, esos puntos especiales del inicio de un mes, el inicio de un año, son puntos raigales, son momentos en que hay portales abiertos universales en el cosmogónicos, más bien dicho, cosmogónicos, que potencian enormemente todo lo que pasa por nuestra conciencia. Entonces, en cada uno de estos estados raigales iniciales, como es un rojodes, como es cabeza de mes, como es incluso como es el inicio de una semana, que el inicio de la semana parte el día sábado por la tarde al bajar el sol y llegar en la noche del día sábado para el domingo, parte la semana. Ese es un punto también, un punto raigal, en que nosotros vamos a conectar, en que vamos a abrir ciertos portales dentro de nosotros, nuestra conciencia, que si no estamos atentos a lo que estamos abriendo, se nos puede meter por allí una energía negativa que va, digamos, como una especie de semilla que va a brotar durante esa semana y va a dar sus frutos. Y si esa semilla que hemos plantado en ese punto raigal, en ese punto inicial, en ese portal que se abrió en nuestra conciencia en ese momento, si no hemos estado atentos a ello, vamos a tener, digamos, como cosecha, como bajada al mundo de Markut, al mundo de la fisicalidad, vamos a tener resultados negativos. ¿Por qué? Porque inicialmente entramos o dejamos entrar en esa puerta interna de nosotros una raíz o una semilla negativa. Entonces aquí es extremadamente importante que nosotros tengamos conciencia de qué es lo que está entrando en nuestra mente, qué es lo que está entrando en nuestra mente, esta Peta Jaoel, esta puerta interna. ¿Qué estamos dejando entrar en nosotros? Porque lo que dejemos entrar en nosotros se va a anidar y va a tomar fuerza como energía, se va a transformar en energía dentro de nosotros. Y cuando se transforma en energía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mover nuestro cuerpo, porque la energía mueve el cuerpo. ¿Y cómo parte esto? Parte en el pensamiento. El pensamiento, la mente es una potencia de la Neshama, es una potencia de la Neshama. La Neshama está dando órdenes y conoce el camino sobre la vida y conoce cómo debemos comportarnos, cómo debemos ir, por dónde debemos ir, cuál es el mejor lugar para ir. Y todo eso pasa por nuestra mente. Pero nuestra mente a veces no capta correctamente las órdenes de la Neshama y puede allí, digamos, distorsionar el pensamiento y seguir el camino negativo, el camino en este sentido al árbol de la conciencia del bien y del mal, y allí el pensamiento se distorsiona con bien y mal. ¿Y resultado cuál es? Que las cosas después no nos resultan bien. En el árbol de la vida, en el árbol de la vida, Abraham está en la sefirá de Gesed. La sefirá de Gesed, que es un estado de conciencia, que es una dimensión que llevamos todos internamente, y Abraham representa esta sefirá.
era lo que pasaba constantemente por su conciencia, por su estado, por su mente, es decir, por esta puerta interna. Por eso es que su acción física siempre estaba abierta hacia el amor. Gesed tiene que ver con el amor, tiene que ver con el dar, con la bondad. Eso era lo que gobernaba a Abraham constantemente. Eso era lo que digamos, era su punto de vida, era su razón de ser. Eso fue lo que el Eterno vio en generaciones pasadas, que vendría este hombre con esta capacidad de abrir esta sefirá de energía para el bien, para dar, para construir, para unificar, porque cuando hay amor siempre hay unificación, siempre van juntos esos dos. De hecho, de las dos grandes emociones que hay, que son las únicas que hay, todas las demás pequeñas provienen de estas, la grande primero es el amor, el amor. Y segunda, contraria a esta, es el temor, el miedo. Entonces, todas las emociones positivas, toda emoción positiva que sube a nuestra conciencia, que sube a nuestra mente, y cuando hablo de emoción, hablo de energía, ¿eh? De energía que entra a nuestro ser interno. Todas las demás que provienen del amor son las menores, digamos, provienen del amor porque es la mayor. Y todas las otras negativas que hay, eh, en cierto punto podríamos decir también como menores, que son desde el punto de vista negativo, provienen del temor, del miedo. Entonces, nosotros estamos constantemente en este sentido tratando con una situación. Los sabios dicen que el ángel de la muerte, en realidad esto está escrito en el Zohar, que el ángel de la muerte ataca o inicia su ataque o está esperando atacar desde la emoción, desde los estados emocionales. Es decir, de esta puerta que nosotros podemos abrir en nuestra mente, en nuestra conciencia, en un momento determinado de una decisión. Por ejemplo, a ver, tengo que ir a tal lugar y resulta que por alguna razón siento en mi corazón que no debo ir allá. La respuesta está bien que no vaya. Si siento muy fuerte una emoción en mi corazón que me dice, mira, no vayas a tal lugar. Hay muchas historias de personas que han sido libradas de accidentes porque sintieron algo muy fuerte dentro de sí que los paralizó y que dijeron, no voy a ir, no puedo ir, es que no, siento que no tengo que ir. Y no fueron, y resulta que fueron liberados de un tremendo accidente. ¿Por qué? Porque, como digo, el ángel de la muerte ataca o está esperando atacar que nosotros abramos la puerta equivocada o dejemos entrar la emoción equivocada en nosotros para tomar control de la energía de nuestra vida. Nosotros nos encontramos constantemente que podemos vivir en dos estados, tomar decisiones de dos puntos distintos, de dos energías distintas, decisiones desde el amor o decisiones desde el miedo, del temor. Una persona puede estar eh, en un trabajo porque ama su trabajo, porque le gusta lo que hace, porque se siente bien, se siente realizado, siente que se siente muy bien en ese trabajo. O puede estar porque simplemente tiene miedo de no quedarse de no tener dinero para sustentarse él y su familia. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, muchos lo hacen y tienen que hacerlo a veces. Todos alguna vez lo hemos hecho. Pero cuando vamos aprendiendo en la vida que lo que nosotros tenemos que tener cada día no depende de un trabajo en sí, no depende de un empleador especial, no depende de que yo esté en un lugar particular para yo tener ese sustento, sino que ese sustento me viene desde el mundo superior, no de mi capacidad. Donde yo esté y donde esté trabajando y en lo que esté, tendré lo que, lo que tengo donde estoy, porque el mérito en ese sentido es un mérito espiritual que tenemos, un mérito espiritual que solo lo podemos entender cuando nuestra conciencia va elevándose y va entendiendo que las cosas no provienen de mi capacidad, de mi fuerza,
sino provienen del Creador y que el Creador maneja todas las cosas y entre ellos mi vida está dentro de ese manejo. Entonces, personas que se amargan toda la vida en un tipo de labor, en un tipo de situación, porque no son capaces de tomar una decisión. Están en esa puerta, en ese Peta Jaoel, están en esa puerta constantemente entrando por el lado equivocado o dejando que la emoción equivocada entre sobre ellos y lo único que tienen es amargura en su vida, porque no son capaces de tomar una decisión y decir, basta con esto, esto se corta, esto se acaba y voy por el camino que mi alma necesita ir. Cuando uno sabe, cuando uno sabe que tiene que tomar una decisión fuerte, cuando el alma uno la siente que está aprisionada, cuando el alma se siente dolida, se siente amargada, se siente triste, cuando la persona está desganada, cuando la persona entra en estados de mal humor constante, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Es el alma que está reclamando porque no le están dejando ir por donde tiene que ir, no la están dejando vivir lo que tiene que vivir, sentir lo que tiene que sentir y experimentar lo que tiene que experimentar. Porque la vivencia nuestra no es solo vivencia de nuestro cuerpo. Obviamente que nuestro cuerpo está aquí, es un vehículo, ¿no? Y lo usamos. Y no debemos privarnos de todo lo que tiene nuestro cuerpo, lo que tienen nuestras emociones, siempre y cuando estemos abriendo la puerta correcta a las emociones dentro de nosotros, de modo que después la manifestación que tengamos en nuestra vida, y cuando hablo de manifestación, hablo de los resultados que tenemos en nuestra vida. Siempre y cuando esos resultados sean positivos, yo puedo usar mi cuerpo, puedo usar mis emociones y uso todo lo que tengo. Y soy feliz con todo eso. Porque entre las cosas que hemos venido a hacer a este mundo, la primera de todas es ser felices. Esa es la primera de todas y la más importante, ser felices. Entonces, la persona es que dice, no, es que, a ver, es que esto, es que lo otro, y encuentra una y otra razón, una y otro argumento para mantenerse en el mismo sufrimiento en que está. Es decir, está entrando una energía constantemente negativa por este portal que estoy mencionando. ¿Y qué es lo que significa eso? Que el ángel de la muerte está atacando constantemente allí, está al acecho. Miren, el pasaje de la escritura que no lo pudimos comentar cuando, cuando Abel tiene el problema con Caín. Cuando Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo, le está queriendo decir, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar un poco, por ahí, pues eran hermanos. Pero cuando están en el campo, ¿qué hace? Que Caín se levanta contra su hermano Abel y le quita la vida. Y cuando el Eterno habla después con Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué responde Caín? Dice, bueno, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? No sé dónde está. La respuesta que tenemos en la escritura es que el Eterno le dice, no escucho yo o no oigo yo, estoy parafraseando, la, la, la voz de la sangre de tu hermano que clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que hiciste? Y le pregunta al Eterno, ¿por qué está triste tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás amargado? Si hicieras bien, si, si hicieras lo correcto, si entraras por la puerta, si dejaras que en la puerta interna de tu ser, en la puerta interna de tu conciencia, en donde entra el momento de la energía, que entra de lo que vamos a hacer, de la decisión que vamos a hacer, que tiene que ver con la primera vibración, y aquí voy a decir algo un poco más fino, que tiene que ver con la primera vibración de nuestro ser, que es la primera intención de nuestro ser profundo, interno. Allí está al acecho el ángel de la muerte, que equivale a lo que le dice el Eterno a Caín. Le dice, si hicieras, si
hicieras lo correcto, si hubieras hecho lo correcto, pues serás enaltecido. Pero si no, le dice, he aquí el het, traducido malmente como pecado, sino que el desvío, el desvío está a la puerta esperándote. O el que desvía, porque el desvío es una energía creada por el mismo creador para ello, para desviar, está hecho para desviar. El Satán está hecho para desviar, está hecho para hacernos esa guerra. El Satán es un entrenador nuestro, está al servicio del creador, no es un ser que esté haciéndole fuerza al creador, porque el creador no tiene contrincante. Estamos hablando del creador que creó al mismo Satán. El Satán es una criatura. Entonces, si tú le dices, si tú, a Caín, si tú hicieras lo correcto, si tú entraras por la puerta correcta, si tú pensaras bien, hubieses pensado bien lo que ibas a hacer y no te hubieses desviado, no hubieras abierto la puerta para que el Satán o esta energía de el desvío te tomara. Pues lo mismo nos ocurre con lo que estamos comentando en la parasha. El punto intencional de nosotros, el punto de la intención, el punto de la intención primaria que tenemos en nuestro ser. Por eso hablé también de los puntos raigales que hay en momentos como Rojodesh, como Rosh Hashanah, cualquier inicio de algo, el inicio del día. El inicio del día es un punto raigal que está, digamos, el terreno, por así llamarlo, para que me entiendan, que está el terreno como a punto de ser sembrado. Nosotros decidimos el día no en la mañana cuando nos levantamos cómo nos va a ir el día y no tenemos que decir, a ver, ¿qué traerá este día? ¿Cómo va a venir este día para mí? El día yo debo decidirlo en la noche anterior, porque el día, como dice la Torá, es y fue la tarde y fue la mañana, un día. Entonces es distinto a como se ve occidentalmente, que el día parte por el amanecer. No, acá es por el atardecer. El atardecer llega a la tarde, baja el sol, eh, salen las primeras estrellas y llegó el siguiente día. Ese momento que está allí, ese cambio, fíjense, esa puerta que se está abriendo, por un lado se cierra la puerta de un día y por otro lado se está abriendo la puerta para el siguiente día, es el punto raigal, el punto en que el terreno está a punto de ser sembrado y yo debo saber y entender qué semilla voy a poner ahí. Entonces debo entender que el día que pasó terminó con toda su energía y con todo su afán. Terminó, se acabó. Ahora viene otro día. Entonces, si yo soy consciente de eso, el día, los sabios dicen, se va a poner a mi disposición y me va a decir, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? No es como la gente normalmente dice, a ver, ¿qué me va a traer este día? A ver, ¿qué dolores me va a traer? ¿Qué sufrimientos me va a traer? ¿Qué malas noticias me va a traer? Claro, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos abriendo, estamos en Petahahuel, en el punto raigal, en el punto en que tenemos que saber que está la emoción negativa, que está allí el ángel de la muerte trabajando, le estamos dándole la posibilidad, es decir, dándole el pase para que meta el gol. Tenemos que saber eso. No podemos darle el pase para que haga el gol. El gol lo tenemos que hacer nosotros primero. ¿Cómo? Tomando la decisión correcta, planeando el día que me viene, que estoy entrando en la energía de ese día. ¿Y cómo lo planeo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo planeo el día? Con mi intención. Porque con la intención que llevamos o por la intención que vamos, por esa, el creador, el universo, nos lleva, nos impulsa. Esa luz que yo siempre menciono, que lo mencionan los sabios cabalistas, la luz Or Pashut, que es luz simple, esto que llamamos Dios aquí nosotros, es una energía simple que está puesta a la disposición de nuestra conciencia. Gracias a Él
gracias a Dios y gracias al Eterno, que esto tiene también una autorregulación y que en muchos casos no se concede todo lo que el hombre está maquinando en su conciencia. Pero sin embargo, sí ocurre una gran cantidad de esto por lo que llamamos el libre albedrío. Porque hay gente que se dedica a hacer cosas muy buenas en la vida. A, no sé, se dedica a curar personas, se dedica eh, a hacer el bien de distintas formas, maravilloso. Pero otros usando esa misma inteligencia que usa el otro para hacer las cosas bien. Toma las mismas herramientas que toma el otro, que hace las cosas bien, las tomas y las usa para mal. ¿Por qué? Eso es libre albedrío. Y el libre albedrío lo tenemos únicamente aquí en esta dimensión terrestre. A medida que vamos subiendo en los mundos superiores, el libre albedrío se pierde porque no es necesario. Eso ya lo hemos enseñado. No es necesario en los mundos superiores el libre albedrío. Aquí sí es necesario, porque aquí es donde tenemos nosotros que hacer las decisiones para qué, para que la manifestación, para que lo que ocurra después físicamente, lo que venga a nuestras vidas, sea bien. Porque si no, como le dijo el Eterno a Caín, el error, el desvío te está esperando. Ahí está la puerta y está el acecho para saltar sobre ti. Entonces Abraham tiene este sejud, de ser visitado, de ser visitado. Las razones no son tan importantes porque aunque sí, claro, tenía su razón, porque entre ellos estaba Rafael. Rafael sabemos que es el ángel de la sanidad, el que trae la sanidad. Otro de los ángeles, pues son tres ángeles que están aquí. Uno tenía que hablar con Abraham, el que llevaba el nombre Yohei Bauhei. Otro tenía digamos, el trabajo de curar a Abraham, ayudarlo a que su sanidad fuera rápida del Brit Milá que se había hecho, la circuncisión. Y el otro tenía el trabajo de destruir las ciudades eh, de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín. Bueno, cada uno de ellos venía comisionado en sí para hacer algo. Pero la pregunta es, ¿todo eso qué tiene que ver con que estaba Abraham sentado a la puerta? Como ven ustedes, hemos podido sacar un poco de miga de esto, yo creo que bastante importante, porque no podemos tomar la Torá y leerla simplemente como un libro cualquiera, como una historieta, sin sacarle lo que contiene en sí, la profundidad que contiene. Entonces, el que esté sentado a la puerta, claro, es un acto físico en el nivel Pashat, pero en el nivel Sof, que hemos estado hablando un poco, el nivel misterio, entendemos que nos está hablando de la puerta de nuestra conciencia, de lo que dejamos entrar en ella. eh, ¿Qué hacemos con lo que dejamos entrar en ella? Estamos provocando los resultados que tendremos en nuestra vida física, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, nuestra vida de estudios, en todas las cosas, tiene que ver lo que entra en nuestra conciencia, qué se anida allí y hasta qué punto lo dejamos anidarse y hasta qué punto continuamos con eso, con ese juego en sí. Si hasta el momento la vida suya ha sido una vida de angustia, de sufrimiento, es porque usted sin darse cuenta siempre ha estado eligiendo ese tipo de emociones que la llevan o que lo llevan a usted al sufrimiento y a la angustia. Fíjense que nosotros nos ocurren cosas, por ejemplo, que un día nos caemos y se nos rompe un pie. Lo he visto con más de uno de las personas que vienen a verme, que vienen a consultarme en mi trabajo, en que eh, la persona me dice, mira, ¿sabes qué? Me caí. Un caso muy, muy particular que me pasó una vez con un señor. Me dijo, mira, me caí, me rompí un pie y bueno, estoy con licencia médica. Bueno, yo lo ayudé en lo que pude con mi trabajo.
se curó. Después pasa un poco tiempo antes de que ya se le venciera la licencia eh, para no ir a trabajar. Tiene otro accidente. Bueno, yo me había dado cuenta un poco ya de que él estaba provocando esas cosas. Entonces la primera pregunta que le hice cuando me cuenta que tiene otro accidente, le pregunto, ¿tienes ganas de ir a tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? Y me dice, empezó como decimos acá en Chile, con largas y cortas. Entonces claramente le vuelvo a preguntar, pero dime la verdad, ¿te gusta el trabajo que haces? ¿Algo te molesta? ¿Tienes problemas con compañeros? Bueno, entonces me dice la verdad. La verdad es que estoy extremadamente cansado en el lugar, no quiero ir a trabajar. Me rehúso internamente a ir a trabajar. Entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente, ¿esos accidentes que tuvo, fueron accidentes? La respuesta es que no, no son accidentes. Son cosas que uno mismo provoca. ¿Cómo las provoca? Con su conciencia. Porque por el camino que vas internamente, por ese la vida te lleva. Por eso es que el que vive con una vida optimista, el que vive con emuná, con confianza, con amor, que vive el día con su mejor intención constantemente, es una persona que en, en la mayoría de las cosas de su vida es exitosa. ¿Por qué? Porque su mente no está autosaboteándolo. Este autosabotaje ocurre, pero muy a menudo, y yo diría que casi todas las personas en algún momento de su vida se autosabotean. ¿Y cómo lo hacen? Con su pensamiento interno. Entran por la puerta equivocada o dejan entrar la emoción equivocada y dicen es que no, y dicen algo distinto con su boca de lo que sintieron en el corazón. Y como el sistema que llamamos Dios no lee las palabras de la boca de la persona solamente, sino que lee lo profundo del ser y por donde va su conciencia empieza a crear un camino, empieza a crear una cosa, entonces se cae, le ocurre una cosa aquí, le ocurre otra allá, le pasa esto, etcétera. ¿Quién ha ido creando esas cosas? Si tenemos que ser honestos, muchas de las cosas negativas que nos pasan en la vida que nos han pasado, las hemos ido creando nosotros. La emoción de uno, miren, y con esto ya voy a ir cerrando. La emoción, cosa que tengo muy claro ahora que yo trabajo en lo que es par biomagnético y terapia emocional, eh, es que la emoción es la que trae la enfermedad. Siempre detrás de una enfermedad física hay una emoción. Y obviamente una emoción negativa, ¿no? Y una emoción negativa que está conectada con miembros del cuerpo. Por ejemplo, la ira está conectada con el hígado y con los riñones. Y las personas que son muy iracundas terminan con enfermedades de hígado y enfermedades de riñones y también del corazón. ¿Casualidad? No, la emoción. Esa emoción hace que el cuerpo haga que ciertos órganos del cuerpo trabajen mucho más, se altere su funcionamiento y finalmente, después de una cantidad de años, colapsan. Entonces, cuidemos nuestra puerta, cuidemos nuestra puerta, cuidemos nuestro ser, cuidemos qué dejamos entrar en nosotros, qué dejamos entrar en nuestra conciencia, porque lo que dejemos entrar en nuestra conciencia será lo que la vida nos replique físicamente. ¿Quiere usted paz? ¿Quiero yo paz? Pues tengo que tener pensamientos de paz. ¿Queremos armonía? Pues debo dejar la pelea. Debo dejar ese tipo de pensamientos fuera de mi puerta, no abrir la puerta a ellos. Y en el punto raigal, recuerde, punto raigal, ¿cuándo? Cuando viene la intención. Cuando viene la intención es el momento pum, de parar ese pensamiento negativo. Salga a caminar, salga a darse una vuelta por ahí,
lo que sea. Creo que alguna vez he contado de un sabio que tenía problemas de ira, él se airaba muy fácilmente. Bueno, en un extremo. Para él era muy complicado, era un maestro de Torá, y tenía el problema este que fácilmente se airaba, y duro. Entonces, ¿qué se le ocurre un día? Se le ocurre comprarse un traje nuevo, y dice, voy a hacer lo siguiente. Cada vez que me venga esta energía negativa de la ira, voy a ir a ponerme el traje nuevo. Con la idea de que mientras estuviera poniendo el traje nuevo, se le iba a ir la emoción de la ira. Y eso lo ayudó a deshacerse de la ira. O sea, uno tiene que encontrar una forma de cómo deshacerse de esas cosas negativas que nos dominan muchísimo y nos golpean muy duro, ¿eh? Y que luego nos hacen manifestar en nuestra vida situaciones muy difíciles, enojos, peleas familiares, discusiones, etcétera, etcétera. La parashá contiene muchas más cosas y voy a mencionarlas por lo menos. Ya dije, la destrucción de las ciudades, estas, Sodoma, Gomorra, Meseboín, que eran unas anexas más pequeñas, que fueron destruidas, la salvación de Lot con su familia. Y aquí ocurre algo muy interesante, que solo lo voy a mencionar, ¿eh? Ocurre algo muy parecido con lo que ocurrió con Abraham. ¿Por qué fue salvado Lot, que vivía en una ciudad en extremo corrupta? Corrupta al extremo que eh, el juicio divino vino sobre ellos y fueron destruidos. ¿Qué ocurrió? Que el Eterno vio que de su genealogía vendría el rey David. Y aquí ocurre algo más extraordinario todavía, que como eh, cuando son destruidas las ciudades, Lot tenía dos hijas, no tenía hijos varones. Tenía dos hijas ya mujeres, ¿no? No eran niñas pequeñas, eran mujeres. Y ellas pensaron que se habían acabado los hombres, que se había acabado todo el mundo, había sido destruido como en el diluvio. Entonces dijeron, tenemos el trabajo de poblar el mundo. ¿Qué hicieron? Emborracharon a su padre y cada una de ellas durmió con él y tuvieron hijos de él. Bueno, de allí sale la descendencia en que sale el rey David. Por eso algún sabio dijo una vez, y el Mesías fue visto en Sodoma, fue encontrado en Sodoma. ¿Por qué? Porque el Mesías, el rey que tendrá algún día Israel y toda la tierra en sí, un rey bueno, no como no déspota, no sabemos quién será. Ya hemos explicado un poco que hay una era mesiánica que tiene que ver con lo interno de uno, con autosalvarse. Tenemos que tener el conocimiento, buscar el conocimiento para autosalvarnos en las cosas que es nuestro trabajo, porque hay cosas que nosotros sí podemos hacer bien y no las hacemos porque no nos esforzamos lo suficiente. Eso no lo hará el Mesías por nosotros, ¿eh? Ojo, ojo con eso. El Mesías no nos ayudará en nada que nosotros podamos hacer y tengamos que hacer. Eso es trabajo nuestro. ¿En qué nos ayudará? Nos ayudará en lo que no podamos. Bueno, entonces, eh, podemos decir, ¿cómo es posible que la genealogía del rey David, este tipo tan extraordinario, y luego de él, el personaje llamado el Mesías, ha de venir de un incesto? Bueno, son los secretos, son los misterios de las escrituras, que cuando una criatura es hecha nueva, no tiene nada que ver su pasado, quienes hayan sido sus padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera. Ella es una persona nueva. Como lo que ocurre en las familias a veces que de varios hijos en una familia, uno sale muy complicado, pero ¿cómo si son hijos del mismo padre, la misma madre, misma educación, mismas cosas? Pero uno sale totalmente distinto. Bueno, muchas cosas ahí, ¿no? La destrucción del Sodoma y Gomorra y el otro elemento importante que voy a mencionar y termino ya con esto, que es la aquedad o la atadura de Isaac. La atadura de Isaac, que ahí tendríamos para hablar, pero muchísimo sobre ello, como lo que he mencionado.
Isaac, así como Abraham era el representante de Gesed en el árbol de la vida, del amor, Isaac es todo el contrario en la Geburá. Es, eh, Geburá tiene que ver eh, con el rigor, la columna izquierda. Abraham en la columna derecha del árbol de la vida, con todo lo que tiene que ver con el Gesed, y su hijo Isaac tiene que ver con la columna izquierda. Y la atadura de Isaac está relacionada con que él ató su ego. Hay muchas cosas allí, muchas cosas. Y creo que alguna vez lo he dicho, no sé los que me están escuchando, creo que lo deben saber ya. Isaac, cuando fue atado por su padre para lo que el Eterno había pedido, no era un bebito, no era un niñito como aparece en las pinturas, no, era un hombre, tenía entre 37 y 38 años. Entonces él voluntariamente se prestó para aquello con su padre. Perfectamente pudo haberse soltado y no haber seguido lo que su padre le dijo, pero él se sometió hasta el final. Y allí en esas dos dimensiones, el amor por un lado, Gesed con Abraham, y por otro lado la Geburá con Isaac, por el acto que está ocurriendo aquí, que él se niega a sí mismo completamente y se entrega, es el gran crecimiento de Abraham y también de Isaac, porque la promesa hecha a Abraham le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, porque haría el sacrificio en sí para que fueran ambos merecedores de ser elevados como fueron elevados, sin tener geburá, sin tener límites, sin tener oposición. Geburá, a ver, el árbol de la vida creo que nunca les he hablado, les voy a mostrar por lo menos el árbol de la vida un poquito. Bueno, geburá tiene que ver con rigor, con límites y con deseo. A ver, creo que pueden verlo, ¿no? Este es un árbol de la vida. A ver, voy a compartir mi pantalla un minuto. No, no, muy tarde. Acuérdenme, por favor, por la próxima sesión, la próxima, no sé si, la próxima para allá, eh, comentamos un poquito el árbol de la vida para que tengan una idea cuando estoy hablando de la Sefirot. Así que paro ahora y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima sesión. Voy a cerrar la grabación y luego, si hay algunas preguntas, respondo un par de preguntas, ¿vale?